Mi nombre es Juan, tengo 34 años, y la historia que voy a contarles ocurrió en el lugar que debería haber sido el más sagrado de mi infancia, la mesa de mi madre en el Día de la Madre. Un día que debía ser de celebración, de risas y de unión, terminó siendo el escenario de una humillación tan cruel que todavía puedo sentir su eco. En pleno almuerzo, mi prometida levantó su vaso, sonrió con desprecio y dijo riendo: «Odié este almuerzo, ustedes son tan estúpidos». Toda mi familia se quedó en silencio, herida, humillada. Yo solo sonreí, porque aunque en ese momento no lo sabía, ese brindis envenenado sería el inicio de su caída, una caída que desenterraría una verdad mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Si alguna vez alguien humilló a tu familia pensando que su dinero o su estatus les daba derecho a quedar impunes, suscríbete ahora. Dale like, porque esta historia demuestra que a veces la justicia más dulce no es la que grita, sino la que llega en silencio y se transforma en una estrategia implacable. Para entender la magnitud de la explosión, primero deben entender el peso de la historia que la precedió. Mi familia siempre fue humilde, de esas que miden la riqueza en afecto y no en cifras. Mi madre, doña Teresa, nos levantó a 3 hijos prácticamente sola, después de que mi padre muriera cuando éramos muy pequeños. Crecimos en una casa pequeña donde el olor a guiso casero siempre se imponía al de la escasez. Mi hermana Clara, mi hermano menor Diego y yo aprendimos a compartirlo todo, desde el pan duro en los malos tiempos hasta los sueños blandos en los buenos. Con el tiempo y un esfuerzo que me costó noches de sueño y fines de semana, logré abrir un pequeño negocio de diseño y construcción. No era un imperio, pero me permitía vivir con la dignidad que mi madre nos había inculcado. En esos días, yo estaba comprometido con Camila. La había conocido en un evento de la industria, y me deslumbró. Era hija de un empresario poderoso, don Arturo, un hombre que parecía esculpido en arrogancia y que nos miraba a mi familia y a mí siempre por encima del hombro. Camila tenía esa misma seguridad, esa misma chispa de superioridad, pero yo, ingenuamente, la confundí con carácter fuerte. Aunque nunca se llevó realmente bien con mi familia, con sus comentarios condescendientes y su impaciencia ante nuestra sencillez, aceptó a regañadientes venir al almuerzo de ese domingo. Mi madre se había pasado 2 días cocinando. La casa olía a hogar, a amor en forma de lasaña casera, pollo al horno y su legendario flan de huevo. El mantel blanco, el que solo usaba en ocasiones especiales, estaba impecable. Clara había puesto flores frescas del jardín en pequeños jarrones. Todos, desde Diego hasta mis tíos, queríamos que ese almuerzo fuera perfecto, un regalo para mamá. En medio de la comida, cuando las risas y las anécdotas fluían y las segundas copas de vino ya estaban servidas, Camila se puso de pie. Golpeó suavemente su vaso con una cuchara, un gesto teatral para llamar la atención. Todos la miramos, esperando un brindis afectuoso, unas palabras de agradecimiento. Con una sonrisa torcida, de esas que no llegan a los ojos, dijo: «Quiero proponer un brindis, porque, sinceramente, odié este almuerzo. Ustedes son tan increíblemente estúpidos». La risa que salió de su boca fue un sonido agudo, venenoso, que cortó el aire y mató al instante toda la alegría de la sala. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado como una losa. Vi a mi madre bajar la mirada hacia su plato, sus manos temblando ligeramente. Vi a Diego apretar el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Vi a Clara morderse los labios hasta casi hacerse sangre. Y yo sentí un calor abrasador subir por mi cuello, como si la sangre me ardiera en las venas. Camila bebió un sorbo de su copa, saboreando su victoria, y se sentó como si acabara de comentar el clima. Nadie dijo una palabra. El resto del almuerzo fue una tortura silenciosa. Y yo, en mi mente, mientras masticaba una comida que ya no tenía sabor, me prometí algo: ese brindis no quedaría impune. No reaccioné en el momento. A lo largo de los años, había aprendido que el que grita en la mesa pierde la fuerza. Mi venganza no sería un arrebato de rabia. Sería una estrategia. Lo que hice en los días siguientes fue observar. Cada vez que Camila hacía un comentario despectivo sobre mi familia, cada vez que se burlaba de mi trabajo o de nuestros orígenes, yo lo anotaba mentalmente. Incluso comencé a guardar mensajes de texto suyos donde me llamaba fracasado o muerto de hambre con ínfulas de empresario.
No lo hacía para revivir el dolor, sino para construir un espejo. Un espejo en el que, en el momento adecuado, ella se vería obligada a mirarse. Mientras tanto, mi madre me llamaba, preocupada. Hijo, no me duele lo que dijo de mí o de la comida. Me duele verte a ti, siguiendo con alguien que nos desprecia tan abiertamente. Yo le respondía con una calma que ni yo mismo sabía de dónde sacaba. Mamá, confía en mí. Te juro que no voy a dejar que nos humille más. Solo dame un poco de tiempo. La oportunidad perfecta llegó sola, como si el destino me la sirviera en bandeja de plata. 2 semanas después, Camila organizó una cena importante para celebrar el cumpleaños de su padre, don Arturo. Era en un restaurante elegante, de esos donde los camareros susurran y los platos parecen obras de arte. Ella me pidió que la acompañara. Es importante que estés allí, Juan. Papá va a anunciar algo sobre la empresa, dijo. Yo acepté, con una calma que a ella le pareció su misión. En esa mesa estaban su padre, su madre, 2 tíos empresarios, y varios amigos y socios de negocios. El ambiente era de risas forzadas y copas llenas de vino caro. Y entonces, cuando todos levantaron sus vasos para brindar por don Arturo, yo supe que había llegado mi momento. Me levanté. Golpeé suavemente mi copa con un tenedor, imitando su gesto. Todos guardaron silencio y se giraron hacia mí. Con una voz clara y firme, dije, yo también quiero proponer un brindis, porque, sinceramente, me compadezco de ustedes. El silencio se volvió tenso. El padre de Camila me miró con el ceño fruncido. Ella enrojeció, abriendo la boca, pero sin poder articular palabra. Es triste ver cómo alguien que no sabe respetar ni a la familia de su prometido, alguien que es capaz de insultar a una madre en su propio día, se sienta aquí fingiendo educación y clase. Salud. Camila intentó reír, como si fuera una broma de mal gusto. Pero yo continué, mi voz ahora un bisturí. Hace exactamente 2 semanas, en el Día de la Madre, en una mesa humilde pero llena de amor, mi prometida se levantó, alzó su copa, delante de mi madre y mis hermanos, dijo textualmente, odié este almuerzo, ustedes son tan estúpidos. Hoy, frente a su familia y sus socios, quiero que sepan la clase de persona que realmente es. Yo no necesito en mi vida a una pareja que se ríe y desprecia a las personas que me dieron la vida. Algunos de los presentes miraron con incomodidad sus copas. Vi a la madre de Camila llevarse una mano al rostro, horrorizada. Su padre, rígido como una estatua, no dijo nada, pero una vena palpitaba en su sien. Camila, con lágrimas de furia contenidas, murmuró, no tenías por qué decir eso aquí, era algo privado. Exacto, respondí, mirándola a los ojos. Y tampoco tú tenías por qué decirlo allá. Pero lo hiciste. Y las palabras, Camila, tienen consecuencias. La cena se convirtió en un campo de batalla helado. Camila se levantó abruptamente y salió del restaurante. Su padre, con una voz grave y controlada, me dijo, Juan, aprecio tu sinceridad. Aunque el método ha sido poco ortodoxo. No quiero a alguien que humille a otras familias en mi mesa tampoco. Yo asentí, agradecí la cena y me retiré. En el estacionamiento, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar profundo. Al día siguiente, Camila intentó llamarme, me envió mensajes furiosos, luego suplicantes. No respondí. Solo le envié un mensaje breve, el respeto no se negocia. Hasta aquí llegamos. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que cambió todo para siempre. Unas semanas después de nuestra ruptura, recibí una llamada de mi hermana Clara. Su voz sonaba extraña. Juan, tienes que venir a casa de mamá. Ha encontrado algo. Algo sobre papá. Fui de inmediato. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, con una vieja caja de madera abierta frente a ella. Dentro había cartas amarillentas y un diario de mi padre que nunca habíamos visto. Estaba limpiando el desván y encontré esto, dijo mi madre, sus ojos llenos de lágrimas. Es la historia de cómo tu padre perdió su primer negocio. Comencé a leer. Mi padre, antes de conocernos, había tenido un socio en un pequeño taller de ebanistería. Juntos, habían construido un negocio prometedor.
Pero el socio, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, lo traicionó. Falsificó documentos, desvió fondos y dejó a mi padre en la ruina, con una deuda que tardó años en pagar. Mi padre nunca nos había contado los detalles, solo que había sido una mala experiencia. Pero lo que me heló la sangre, lo que hizo que todo encajara de una forma monstruosa, fue el nombre del socio que aparecía en las cartas. Su nombre era Arturo. Don Arturo. El padre de Camila. Lo entendí todo. El desprecio de don Arturo hacia mí, hacia mi familia, no era simple clasismo. Era la arrogancia culpable del ladrón que teme y odia a la víctima que le recuerda su crimen. Cada vez que me miraba, no veía al novio de su hija, veía al hijo del hombre al que había destruido. Su humillación hacia nosotros era una forma de reafirmar su victoria, de convencerse a sí mismo de que nosotros éramos los estúpidos y los pobres por naturaleza, y no como consecuencia de su traición. Y Camila. Camila había crecido escuchando esa versión distorsionada de la historia, esa narrativa en la que nosotros éramos los fracasados y ellos, los triunfadores. Su brindis en el Día de la Madre no fue un insulto espontáneo, fue el eco de una mentira que había envenenado a su familia durante décadas. Armado con esta verdad, supe que mi venganza no había terminado. Faltaba el acto final. Solicité una reunión con don Arturo, en su oficina. Aceptó, probablemente pensando que iba a suplicar por el perdón de Camila. Llegué con la caja de madera de mi padre bajo el brazo. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba. Vengo a hablar de negocios, Arturo, dije, usando su nombre de pila por primera vez. De un negocio que dejaste sin cerrar hace más de 30 años. Él frunció el ceño, confundido. Puse la caja sobre su escritorio y la abrí. Saqué el diario de mi padre y las cartas. Él reconoció la caligrafía al instante. Su rostro perdió todo el color. Mi padre era un hombre bueno, dije, mi voz tranquila pero cargada con el peso de 30 años de injusticia. Demasiado bueno para un mundo donde existen personas como tú. Lo dejaste en la ruina. Destruiste sus sueños. Y luego, pasaste el resto de tu vida humillando a su familia para sentirte superior. Él intentó hablar, balbucear una excusa. No voy a pedirte dinero, lo interrumpí. No voy a llevar esto a los tribunales. Mi venganza es mucho más simple. A partir de hoy, cada vez que me veas, cada vez que escuches mi nombre, recordarás. Recordarás al hombre al que traicionaste. Y vivirás sabiendo que yo lo sé todo. Que tu imperio se construyó sobre la tumba de los sueños de mi padre. Y que tu hija es el reflejo de tu propia podredumbre. Me levanté y caminé hacia la puerta. Ah, y una cosa más. Una parte de los beneficios de mi empresa, a partir de este año, se destinará a crear una fundación que ofrece microcréditos a pequeños artesanos y emprendedores que han sido estafados. Llevará el nombre de mi padre, para que su legado de honestidad sea más grande y más duradero que tu legado de mentiras. Esa fue la verdadera venganza. No la humillación en una cena, sino la reconstrucción de la dignidad de mi familia sobre las cenizas de su crimen. Con el tiempo, mi familia volvió a sonreír. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo un domingo, tu padre estaría tan orgulloso. Y yo entendí que la venganza no siempre es destruir al otro. A veces, la venganza más dulce, la más completa, es construir algo hermoso a partir del dolor que te causaron, y mostrarles que, al final, la verdad y la dignidad siempre encuentran la manera de florecer. ¿Alguna vez alguien humilló a tu familia en público? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia si crees que la venganza más poderosa es cuando la verdad se sirve en la misma mesa donde antes reinó la burla y la mentira.